aula media. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas comunes a lo largo de la historia? Mientras que los grandes héroes y eventos suelen acaparar nuestra atención, la vida diaria de aquellos que nos precedieron también guarda secretos fascinantes. En este video exploraremos cómo la historia de la vida cotidiana nos ofrece una mirada más rica y profunda del pasado, revelando las costumbres, luchas y alegrías de las personas que, aunque no están en los libros de historia, han moldeado nuestras sociedades. Acompáñame en este viaje por el tiempo. La historia de la vida cotidiana. Durante siglos, la historia ha sido entendida como el relato de los grandes cambios y eventos, dominado por las vidas de personajes ilustres, reyes, científicos, artistas y líderes políticos. Estos individuos, considerados como los arquitectos de la historia, han capturado la atención de los historiadores, quienes han centrado sus investigaciones en las hazañas y decisiones de estos protagonistas. Sin embargo, a partir de principios del siglo XX, una transformación significativa comenzó a tomar forma en el ámbito de la historiografía. Los historiadores empezaron a reconocer que para comprender plenamente el pasado, era esencial explorar la vida cotidiana de las personas comunes. Este nuevo enfoque, conocido como historia de la vida cotidiana, surge como respuesta a la necesidad de construir una narrativa más inclusiva y representativa de la experiencia humana. En lugar de centrarse exclusivamente en los grandes acontecimientos, este enfoque pone su atención en las costumbres, prácticas y rutinas de la vida diaria. Así, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la familia y el ocio se convierten en elementos fundamentales de estudio. La vida cotidiana no es solo un contexto en el que ocurren los eventos históricos. Es, de hecho, una parte integral de la historia misma. Temas de investigación. Uno de los cambios más significativos que propone la historia de la vida cotidiana es el interés por la vida de los sectores sociales menos privilegiados. Mientras que la historia tradicional podría haber ignorado las experiencias de la clase trabajadora, las mujeres o los grupos marginados, la historia de la vida cotidiana busca rescatar sus relatos y comprender cómo vivieron, trabajaron y se relacionaron. Este enfoque permite una visión más holística del pasado, enriqueciendo la narrativa histórica con perspectivas diversas y matizadas. Por ejemplo, al estudiar las costumbres alimentarias, los historiadores pueden revelar cómo la disponibilidad de ciertos alimentos, influenciada por factores económicos y geográficos, afecta no solo la salud de una población, sino también sus tradiciones culturales y su identidad. De esta manera, la historia de la vida cotidiana se convierte en un medio para explorar cómo las estructuras sociales y económicas moldean las experiencias diarias de las personas. Metodología y fuentes históricas. En cuanto a la metodología, la historia de la vida cotidiana amplía el concepto de fuentes históricas. En lugar de limitarse a documentos escritos, crónicas y relatos de los grandes líderes, los historiadores contemporáneos incorporan una variedad de objetos y materiales que ofrecen una ventana a las vivencias de las personas comunes. Fotografías, ropa, publicidad, utensilios de cocina, muebles y artefactos del hogar se convierten en testimonios valiosos que pueden ilustrar aspectos de la vida cotidiana y las interacciones sociales de una época. Por ejemplo, una simple prenda de vestir puede contar historias sobre las condiciones de trabajo de una época, la evolución de la moda y su relación con la clase social, e incluso las prácticas culturales de un grupo. La publicidad de un producto alimentario puede revelar no solo los hábitos de consumo, sino también las expectativas y aspiraciones de una sociedad. Conclusión. La historia de la vida cotidiana no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también permite a los historiadores cuestionar y reinterpretar narrativas tradicionales. Al centrarse en la vida diaria, se nos recuerda que la historia no es solo un relato de héroes y eventos memorables, sino una rica tapestría tejida con las vidas de todas las personas. Este enfoque inclusivo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias cotidianas están enraizadas en un contexto histórico más amplio, fomentando una conexión más profunda con nuestro pasado. ¿Te gustaría descubrir cómo la etnohistoria une historia, antropología, lingüística y arqueología para desentrañar las vidas de las comunidades originarias?
No te pierdas nuestro próximo video. Si te ha interesado este video sobre cómo la vida cotidiana enriquece nuestra comprensión de la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios y comparte este fascinante conocimiento con tus amigos que quieran entender mejor la conexión entre la historia y nuestras experiencias diarias. Nos vemos en el próximo video para seguir juntos en este emocionante viaje a través del pasado.